Es una bendición, mis hermanos, el poder llegar hasta sus hogares por este medio. Hoy ya pues entramos nuevamente al adiestramiento que hoy el Padre nos permite recibir y pues estamos viendo este material muy hermoso, el cual es el cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar viendo nuestro capítulo 5. El tema de hoy es la iglesia funcionando como un solo cuerpo. Notamos este título de la enseñanza que nos describe la iglesia funcionando como un solo cuerpo. Esto significa que no son dos cuerpos, que no son dos iglesias, que no son dos voluntades. En este cuerpo, habiendo muchos miembros, solo funciona el cuerpo de Cristo. Siendo muchos miembros, venimos a formar solo un cuerpo. Y este es dirigido por Jesucristo mismo, pues Él es la cabeza de este cuerpo. Por consiguiente, hay una sola voluntad en este cuerpo. Veamos entonces qué nos dice. La iglesia es representada en el Nuevo Testamento como un organismo único. El término cuerpo aparece aproximadamente 40 veces para describir directa o indirectamente el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Notamos algo bien interesante. Nos dice acá que en el Nuevo Testamento lo describe como único. O sea, no hay otro de la forma que el Padre lo estableció, pero también nos dice que aparece este término cuerpo aproximadamente 40 veces. Esto entonces resalta que el propósito del Padre es que la iglesia funcione como cuerpo, como un solo cuerpo. Entonces, qué importantes somos nosotros como parte de la iglesia, siendo parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Nos continúa diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:15, verso 16. Aquí ya nos describe, si vemos la palabra, veamos Efesios allá ustedes en su casa también, Efesios 4, verso 15 y 16. Nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Notamos algo bien interesante acá en las Escrituras. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Sabemos que la verdad es Cristo, pero nos habla sobre esta característica que es fundamental y nos dice en amor. No solo vamos a seguir la verdad, sino que lo vamos a hacer en amor. Y nos vuelve a decir, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Oiga esta parte nuevamente en el verso ya 16 nos lo vuelve a describir, para ir edificándose en amor. Notamos en estos dos versículos que nos resalta la palabra amor, seguir la verdad en amor, pero también dice ir edificándonos en amor. Qué importante es que no solo vivamos dentro de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, sino que también aprendamos a vivir en amor, que podamos edificarnos los unos y los otros en amor. O sea que el objetivo de este pasaje en las Escrituras es que como iglesia nosotros aprendamos a vivir en esa unidad, los unos con los otros, porque un cuerpo no puede estar dividido. Imaginémonos si nuestro cuerpo humano funcionara uno sintiendo envidia por los otros, si ya por naturaleza hacen una función. De igual forma, en el cuerpo de Cristo también sucede lo mismo. Nosotros como iglesia, siendo muchos, teniendo diferentes funciones, debemos ser edificados, pero en amor. Esto significa que entre nosotros no deben haber envidias, no deben haber celos, no deben haber divisiones, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y pueda ser nutrido. Continuamos.
La descripción de la iglesia en el Nuevo Testamento es aquella integrada por muchos miembros. Es un cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, sino que contribuyen al desarrollo del cuerpo. Cualquier cosa que interfiera con el cuerpo en funcionamiento, obstaculiza el proceso de edificación. Esto significa que cada miembro del cuerpo es importante, por lo tanto debe ayudar a otros miembros a crecer hasta lograr madurez. Cada coyuntura debe funcionar y cada parte individual debe contribuir a la vida de la iglesia. Hay varios puntos importantes en esta lectura. Nos dice el primero. Muchos, que el Nuevo Testamento dice, resaltaba la palabra cuerpo, pero siendo muchos, dice, formamos un solo cuerpo. Y todos los miembros, nos dice acá el otro punto, no tienen la misma función. ¿Qué significa? Que siendo muchos dentro del cuerpo de Cristo, formamos un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. El otro punto que vemos aquí que es muy importante es que no todos tienen la misma función. Nosotros como cuerpo de Cristo notamos entonces que el Padre colocó una función específica en cada uno de nosotros, así como funciona nuestro organismo. Imaginémonos, ¿verdad? Vemos el sistema digestivo desde la boca, desde llevar los alimentos a la boca, luego el esófago, pasan nuestros alimentos por el esófago, llegan al estómago y así sucesivamente. Todos están conectados, pero cada uno haciendo la función en particular que le ha sido asignada. Entonces notamos que no todos tienen la misma función y también nosotros como cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. Y para que podamos crecer y desarrollarnos alcanzando la madurez, necesitamos estar unidos, como dice la Escritura, por esas coyunturas que se ayudan mutuamente. Y cada parte individual del cuerpo también debe contribuir a la vida de la iglesia. Notemos algo bien interesante. Jesucristo utilizó el ejemplo más perfecto y exacto, que es el cuerpo humano. Y aquí ya nos describe que siendo muchos, todos funcionan de una forma ordenada. Pero también nosotros como iglesia, para esa mutua edificación, para ese mutuo desarrollo y alcanzar la madurez, necesitamos entonces contribuir a este cuerpo de Cristo, pero necesitamos hacerlo de una forma unánime, en conjunto. No lo vamos a hacer de forma aislada, porque entonces ya estamos limitando o atrofiando el cuerpo de Cristo. Si nosotros creemos que podemos crecer de forma aislada del cuerpo, quiero decirte, mi hermano, que sencillamente no somos parte de este cuerpo, porque el cuerpo de Cristo debe tener el diseño que Él estableció y este cuerpo debe crecer en amor, pero unánime, por esas coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos continúa diciendo, el cuerpo, un organismo. Veamos esto que es importante. Un organismo es un sistema vivo. El cuerpo humano es un organismo. Tiene unidad, armonía, crecimiento y se reproduce. La iglesia no es una organización, sino un organismo. Dentro del organismo existe la organización, determinada por la misma vida del cuerpo. Cada miembro del cuerpo ha sido colocado en un lugar específico para su función. Qué interesante es ver esta parte. Nos dice que el cuerpo es un organismo, no es una organización. Un organismo es algo que tiene vida. Como dice acá, es un organismo, es un sistema vivo, recibe nutrición, recibe vida. Amén. Entonces, qué interesante la forma en la que va creciendo. Tiene unidad, armonía y crecimiento y se reproduce.
Pero vemos también que este cuerpo, dice, debe funcionar de una manera organizada. No solo es un organismo vivo. Doy gloria a Dios porque pertenecemos a Misión Cristiana del Calvario y el Padre ha colocado a cada miembro del cuerpo en su lugar. Vemos cómo nuestro apóstol general, el apóstol Abraham Castillo, recibe del Padre, que es su cabeza, la revelación, pero también Él la da a conocer a sus ministerios. Y así sucesivamente cada uno recibe esa nutrición como un organismo vivo, pero un organismo muy bien organizado. Cada uno recibiendo la función que le corresponde y asimismo haciéndonos llegar esa revelación, esa riqueza a cada parte del cuerpo de Cristo, o sea, a cada miembro. Entonces, de esta manera es como funciona la iglesia. Recordemos esto, la iglesia como cuerpo de Cristo es un organismo vivo, pero debe funcionar de una manera organizada, cada quien cumpliendo su propia función. Notábamos que en Efesios 4, verso 15 y 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este pasaje de Efesios, hay 9 características de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay 9 características fundamentales. Estas 9 características, ¿será que solo las va a tener el pastor, el asistente pastoral, el discipulador? No. Estas 9 características debemos tenerlas cada uno de nosotros y las vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas características que debemos tener? La primera es vida. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la vida de Dios, pues ha nacido de nuevo. Cristo es su vida. ¿Qué importante es esto? La primera característica es vida. ¿Por qué vida? Porque ahora nosotros vivimos la vida de Cristo. Al nacer de nuevo, al renunciar a la manera antigua de vivir, entonces la vida de Cristo vino a ser nuestra vida. Entonces tenemos vida. Nosotros debemos tener y expresar la vida de Cristo. La siguiente característica nos dice gobierno. El cuerpo tiene una cabeza, la cual dirige a todos los miembros. Cristo es la cabeza y el único que tiene la autoridad total de gobernar la iglesia. Bajo esa autoridad están los apóstoles y todos los demás ministerios. Cada miembro debe estar sujeto a Cristo y al cuerpo de Cristo. Notamos algo aquí bien importante. Dice acá que el gobierno, el cuerpo, tiene una cabeza. Definitivamente el cuerpo de Cristo tiene una cabeza. Y es Él, Jesucristo mismo es la cabeza, a la cual debemos estar sujetos todos. Como dice acá, Cristo es la cabeza y el único que tiene la autoridad total de gobernar. No hay otro. No es el pastor, no es la iglesia del apóstol, no es la iglesia, ni es el grupo del discipulador. Cristo es la cabeza. Y siendo guiados por esa cabeza, vamos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, cada miembro del cuerpo debe estar sujeto al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos funcionar de una manera organizada, para que podamos funcionar de una manera que el Padre desea. Notemos entonces, así como nuestro cuerpo humano también está recibiendo constantemente las órdenes de la cabeza. Cada parte del cuerpo de nosotros, nuestros órganos reciben la dirección de la cabeza. Ningún miembro se mueve si no lo ordena la cabeza. Así debemos funcionar nosotros, como ese ejemplo tan exacto del cuerpo de Cristo.
Cada uno de nosotros debemos funcionar recibiendo la rica revelación, las directrices del Padre a través de los ministerios, a través de los asistentes pastorales, a través de los discipuladores, recibiendo esa revelación. ¿Por qué? Porque estamos conectados a esa cabeza que es Cristo. Pero también en este cuerpo hay unidad, es otra de las características. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Dividir el cuerpo es algo antinatural y terrible. Lamentablemente, la iglesia actual está dividida en muchos cuerpitos. Sin embargo, Dios está restaurando la unidad de su iglesia. Nos dice entonces que la iglesia, siendo un cuerpo, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. No van a haber muchos cuerpos, ni la iglesia ni deben haber muchas iglesias. Como nos dice aquí, si no se da de esta manera, estamos viendo que es algo antinatural y terrible, dice. ¿Por qué? Porque la cabeza está bien ubicada, pero la iglesia debe vivir bajo la dirección que le da la cabeza. Pero la cabeza nos está ordenando entonces que debemos de vivir en unidad, unánimes, en armonía, viviendo los unos con los otros. Si no vivimos de forma unida, si no vivimos como iglesia en esa unidad perfecta, ¿qué sucede? Estamos siendo aislados, estamos mutilando el cuerpo de Cristo, lo limitamos a que crezca, porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Imaginémonos que los ojos los guardáramos cada noche que vamos a descansar, y si tenemos un movimiento o cuando nos levantemos no encontremos nuestros ojos. Es que no podemos estar separados del cuerpo. Y como iglesia también debemos estar unidos en Cristo Jesús, pero creciendo en amor. Otro de los puntos y otra de las características es diversidad. Los miembros del cuerpo son diversos. Esto quiere decir que hay muchos, ¿verdad? Hay ojos, pies, manos, boca, etc. Todos conforman un solo cuerpo. Del mismo modo, podemos tener diferentes dones y ministerios, pero nunca formar diferentes iglesias. Qué importante esto. Es que el Padre es perfecto en todo lo que nos revela y el ejemplo que nos coloca para poder nosotros tener un modelo para funcionar como cuerpo. Y nos dice acá, ¿verdad?, que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos tienen el don de sanidad. Hay diversidad de funciones. Y el Padre nos ha dado a cada uno en particular una función, ya sea un ministerio, ya sea un don, pero a cada uno nos repartió de manera distinta. Y me encanta cómo dice la Escritura, y los colocó como Él quiso. O sea, quiere decir esto que no es por mi desarrollo o porque cómo me vea yo en el propósito, que me veo una persona capaz. No, Él nos colocó en el lugar que Él quiso. ¿Por qué? Porque sabía que ahí íbamos a funcionar de esa manera. Entonces, mis hermanos, gocémonos por el don que hemos recibido o por el ministerio que ya el Padre estableció en cada uno de nosotros. Hoy en día notamos que en diferentes lugares a nivel mundial hay diferentes iglesias de diferentes denominaciones. Y qué triste es ver que no están haciendo las cosas bajo el orden establecido por el Padre. ¿Cómo lo podemos notar nosotros? Pues no está en la Escritura, si notamos muchas veces. Y ese es el cuidado que debemos tener como Misión Cristiana del Calvario. Es cierto que el Padre nos está dando su revelación constantemente y tenemos esa riqueza de tener ministerios y dones, pero debemos ver y revisar tanto discípulos, discipuladores, pastores y todos los ministerios que estén dentro de este cuerpo. Revisar si estamos funcionando correctamente, según el diseño establecido por el Padre.
porque aprendíamos que somos un organismo vivo, pero debemos funcionar de una manera organizada. De esta manera debemos funcionar. Entonces, aunque en otros lugares lo hagan de distinta forma, nosotros debemos cuidar el diseño que el Padre ya nos dio para hacerlo como Él lo estableció. Y otra de las características es el orden. Cada miembro del cuerpo tiene su lugar. Ningún órgano puede funcionar donde le plazca, sino en un lugar asignado. De lo contrario, no sería funcional aunque pertenezca al cuerpo. Más bien, debe estar bien concertado y unido entre sí. Entonces notamos que el cuerpo debe estar bien ordenado. Cada órgano en su lugar, o sea, cada miembro del cuerpo en su lugar. Cada uno de nosotros debemos estar en el lugar específico donde el Padre nos ha colocado. Si notamos hoy en día en los hogares, ¿verdad? Espero que en los hogares de Misión Cristiana del Calvario no se dé esto, ¿verdad? Esta terrible catástrofe vemos o caos le podemos llamar. A veces los hijos toman la función de padres o los padres haciendo el papel de los hijos. Ya se imagina qué desorden, ¿verdad? A veces los hijos manipulan a sus padres y los padres terminan haciendo lo que los hijos les están diciendo, ¿verdad? Y esto no debe ser así. ¿Qué notamos ahí? Que no hay gobierno ahí en esa casa, que no hay autoridad en ese hogar. Pues en Misión Cristiana del Calvario, en cada hogar debe haber esa autoridad que el Padre ya nos ha dado, pero no solo para querer mandar o manipular, no, sino para funcionar como cuerpo, para crecer como ese cuerpo de una manera ordenada, porque notamos esto que la iglesia es un organismo, pero también ese organismo está bien organizado, quiere decir que hay orden. Otro de los puntos es la sujeción. Todos los miembros del cuerpo están sujetos a la cabeza, a quien obedecen, y también reconocen a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, así como a sus discipuladores, y se sujetan a ellos. Los miembros del cuerpo deben estar sujetos los unos a los otros, como dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos esta característica que fundamental es en la vida de cada discípulo, porque como discípulos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos dice acá que debemos estar sujetos a la cabeza para poder obedecerla. Como vemos acá, ¿verdad? Y también reconocen a los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que el Padre es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero nuestro apóstol está sujeto a esa cabeza. Y por ende, cada ministerio del cuerpo de Cristo, de la plataforma apostólica, están sujetos a la dirección que el apóstol está dando en ese momento. ¿Por qué? Porque recibe directamente nuestro apóstol la dirección de la cabeza que es Cristo. Y así cada ministerio, como nuestros pastores, reciben también esa revelación y ya nos la transmiten acá a nosotros los discipuladores. Y cada discipulador se la transmite a los diferentes discípulos en los grupos de comunión familiar. ¡Qué glorioso es esto! Porque estamos creciendo de una forma organizada, estamos creciendo de una forma ordenada, pero sujetándonos los unos a los otros. Aunque a nivel mundial hayamos quizá miles de grupos de comunión familiar, pero cada uno de nosotros en donde estemos debemos funcionar sujetos los unos a los otros. Yo no puedo decir, mi grupo funciona de esta manera porque así el Señor a mí me lo está revelando de forma personal. Estoy errada ahí. ¿Por qué? Porque yo debo sujetarme a la revelación que el Padre me está dando a través de mi pastor, a través de mi discipulador, para poderla transmitir. No puede el Padre estar dando diferentes revelaciones a diferentes pastores, a diferentes
discipuladores para que la compartan en los diferentes grupos de comunión familiar. No, la iglesia y como cuerpo de Cristo debemos estar sujetos los unos a los otros. Y hermano, mire esto qué importante es, porque el estar sujetos los unos a los otros, esto es reconocimiento de autoridad, esto es humildad, esto tiene que ver con respeto, esto tiene que ver con valorar el funcionamiento que el Padre ha colocado dentro de su mismo cuerpo. Pero vemos otra característica más, y es relaciones firmes y definidas. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas son las articulaciones del cuerpo. Cada miembro del cuerpo debe estar relacionado y unido a otros miembros del cuerpo en una comunión de amor, compañerismo, sujeción y transparencia para ser formado y por consiguiente edificado. Notamos algo bien importante acá. Nos dice todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Ya nos está llevando nuevamente acá esta palabra a que debemos estar unánimes, unidos. ¿Pero de qué forma? Viviendo, dice, con firmeza y también teniendo relaciones definidas, firmes y definidas. ¿Qué significa firmes? Que yo sé quién soy. Conozco con claridad mi identidad. Tengo claro que soy hija de Dios. Conozco el lugar en donde Él me ha puesto. Por eso mis relaciones son claras y definidas. ¿Qué significa que son definidas? Que yo no solo reconozco mi función como parte del cuerpo de Cristo, sino que actúo con transparencia, con sinceridad en el cuerpo de Cristo. Relaciones transparentes, relaciones íntegras, de mutuo respeto, edificándonos los unos a los otros, pero en el respeto y en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice relaciones firmes y bien definidas. Aquí no cabe el chisme, aquí no caben las contiendas, como vemos en la iglesia de Corinto. Lastimosamente ellos no le dieron importancia de vivir como cuerpo de Cristo. Por eso entre ellos habían celos, contiendas, disensiones y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia el vivir como cuerpo de Cristo, pero ¿cómo? Teniendo relaciones transparentes, claras y sobre todo viviendo en amor. Imagínense que dijera yo, yo quisiera tener aquel ministerio que tiene mi hermano. No me gusta el que yo tengo, me gusta más ese otro don. No puede ser así, ¿verdad? Entonces ahí estaría rechazando yo, desvalorizando el don que el Padre ya me dio. Pues yo debo de valorar lo que el Padre me dio, ser firme y tener esa, como decía aquí, esa claridad, ¿verdad? Con la que el Padre me ha colocado y estar funcionando de esa manera, porque solo así el cuerpo va a crecer. Veamos la otra parte, que es acción. Esta es otra de las características que debe tener la iglesia, cuerpo. La acción, los miembros del cuerpo tienen acción. El miembro atrofiado o paralizado afecta a los demás, los limita, estorba. Según la actividad propia de cada miembro, en el cuerpo cada miembro tiene una función y debe ejercerla para edificación del resto. Notamos entonces que el cuerpo de Cristo debe tener acción. ¿Qué es acción? Que tiene vida, que se nutre, que tiene salud. Por consiguiente, si este cuerpo no está siendo nutrido, no tiene esa acción, no tiene esa vida de Cristo, va a paralizar el cuerpo, como dice acá, lo va a paralizar, va a afectar o va a limitar, y esto va a estorbar el desarrollo del mismo cuerpo. Entonces, mis hermanos, nosotros recordemos que somos un organismo vivo, que recibimos salud, que recibimos nutrición a través de cada revelación que el Padre nos está dando.
Por lo tanto, yo no debo quedarme inactiva según la función que el Padre ya me ha dado a mí. Debo accionar, debo nutrir al cuerpo de Cristo. Si yo veo que algún hermano necesita de mí, yo voy a edificar a esa parte del cuerpo. Pero como dice la Escritura, si no tengo amor, nada soy. ¿De qué sirve poder edificarlo, poder exhortarlo o corregirlo si no lo estoy haciendo con amor, con la actitud correcta? No olvidemos esta parte. No solo vamos a funcionar, no solo vamos a nutrir, sino que también vamos a hacerlo de la forma correcta. Si no accionamos, si no transmitimos vida, vamos a paralizar el cuerpo de Cristo. Y no permitamos esto, porque el cuerpo de Cristo día a día debe crecer, debe desarrollarse. Y la última característica que vemos es crecimiento. Esta es una de las últimas de las 9 que yo acabo de mencionar, y es que la iglesia también como cuerpo tiene crecimiento. Cada miembro en una buena relación con la cabeza y con los demás miembros crece siguiendo la verdad en amor hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. De esta manera, todo el cuerpo crece por la acción de cada parte. Notamos entonces acá como nos dice que el cuerpo de Cristo debe tener crecimiento. Nos dice hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. De esta manera todo el cuerpo crece por la acción de cada parte. Notemos qué importantes somos en el cuerpo de Cristo. Por la acción de cada parte del cuerpo, haciendo su debida función, vamos a crecer. Si tú y yo funcionamos de una forma correcta y unánime, trabajando en unidad, definitivamente el cuerpo de Cristo va a crecer. Y no va a crecer desnutrido, debilitado, sino que va a crecer en esa solidez, en esa determinación y en esa firmeza en el Padre. Relaciones bien claras, discípulos bien maduros. Cada miembro del cuerpo, haciendo su propia función, viene a dar desarrollo y madurez al mismo cuerpo. ¿Pero cuándo? Cuando cada miembro hace la función que la cabeza le está ordenando. Amén. Entonces, estas 9 características que vimos hoy son vitales para el desarrollo, para el crecimiento nuestro. Y debemos tenerla cada uno de nosotros. Como decía anteriormente, no la deben tener solo los ministerios, sino cada discípulo que forma parte del cuerpo de Cristo debe tener estas 9 características. El cuerpo de Cristo, ¿cuál es su prioridad? En la vida del cuerpo, los dones espirituales no son la prioridad, sino la comunión que tienen los unos con los otros. Vemos en las Escrituras que la iglesia que manifestó los mayores dones espirituales fue también la más inmadura y carnal. Pablo les describe a los corintios diciéndoles que ellos no tienen necesidad de ningún don. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 7, 1-7. Sin embargo, eran carnales y niños en Cristo, porque así actuaban. Esto nos dice 1 Corintios 3:1. Notemos algo bien importante. Dice, en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la prioridad? En la vida del cuerpo, dice, los dones no son la prioridad. Sino, oiga bien, qué importante es esto, sino la comunión que se tienen los unos con los otros. Es importante los dones, pero no como el vivir como cuerpo de Cristo, pero vivir en unidad, vivir en armonía los unos con los otros. Miremos lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Dice que ellos eran carnales, habían entre ellos dones, no les hacía falta los dones, pero no aprendieron a vivir como cuerpo. Eran niños, eran carnales. ¿Qué significa esto? Eran inmaduros, que no alcanzaron la talla, que no alcanzaron la madurez. ¿Por qué? Porque no vivían en armonía, porque no vivían en unidad.
Entonces, qué importante es que como parte del cuerpo de Cristo aprendamos a vivir en unidad, que esa es la prioridad. El llevarnos bien los unos con los otros, el amarnos los unos con los otros, funcionar. Y claro, imagínense qué lindo es esto, que si cada uno de nosotros tenemos esas relaciones íntegras basadas en el amor que nos une el amor de Cristo, esto nos va a llevar entonces a tener ese tipo de relación que el Padre nos está pidiendo, pero también por consiguiente vamos a funcionar en los dones que Él ya nos dio. Es necesario entender que la madurez espiritual y la posición y manifestación de dones espirituales no son sinónimos. Pablo evaluó la madurez del cuerpo por el grado de amor, fe, esperanza que se manifestaba. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Notamos el ejemplo del apóstol Pablo acá, ¿verdad? Él nos describe en este ejemplo, dice que cuando era niño actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice, ¿qué pasó? Dejó de actuar como niño. ¿A qué me lleva esto? Que la iglesia de Cristo debe estar siempre creciendo, viviendo las diferentes etapas a las cuales el Padre nos ha sometido. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos de crecer en cada etapa, en cada proceso, dando la talla correcta. Como dijo el apóstol Pablo, dejé lo de que era de niño, pero ¿cuándo? Cuando alcanzó la madurez, cuando alcanzó el pleno desarrollo. De igual forma nosotros, como cuerpo de Cristo, no debemos paralizarnos, no debemos limitarnos. Entonces, mis hermanos, qué importante es que nosotros actuemos como cuerpo de Cristo. Como decía al principio, la iglesia funcionando como un solo cuerpo. Qué glorioso es esto, la iglesia funcionando como un solo cuerpo, viviendo en un organismo vivo, pero siendo un cuerpo bien organizado, cada uno cumpliendo con cada función en la cual el Padre ya nos colocó, pero siempre recordando que debemos hacerlo en amor, edificándonos en amor, pero siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Espero haya sido de mucha edificación esta revelación que el Padre nos ha dado, y sé que en nuestra casa vamos a estar meditando y ahí aparecen adelante muchos versículos, muchos ejemplos que nos hablan acerca del amor en el cual debemos vivir los unos y los otros. Que Dios te bendiga y que te permita cumplir la función que Él ha establecido para ti.